Entonces, lo que hizo él fue coger el beta-amiloide completo y dárselo a ratones. Entonces, lo que ocurre con el beta-amiloide es que activa las células del sistema de defensa del cuerpo, del sistema inmunológico, para que se produzcan unas sustancias que son las defensas. Le llamamos anticuerpos, pero es lo que va a atacar después al beta-amiloide para que el beta-amiloide no actúa. Estos anticuerpos, digamos, son como pequeños misiles teledirigidos que entran en el torrente circulatorio y son específicos, quiere decir, no van a atacar cualquier cosa, van teledirigidos a lo que llamamos un antígeno, que es, en este caso, el beta-amiloide, se unen a él y lo destruyen. Y pueden tener muchas otras proteínas, pero no las van a atacar. Este es un principio de la inmunología y de las reacciones antígeno-anticuerpo que nos ayuda. Y esto se ha visto en ratoncitos que utilizó Dale Schenk, donde producían mucho beta-amiloide, y cuando le daba la vacuna en edades tempranas, que tenían todavía poco, esto que ven aquí en medio naranja, bueno, pues los animales no llegaban a desarrollar las placas. Y cuando ya se lo daba de más mayorcitos, más viejos, cuando ya tenían placas, lo que hacía era limpiar bastante las placas del cerebro. Este no es precisamente de Dale Schenk, lo que pasa es que las imágenes de él eran como un poco más borrosas, pero le pongo una distinta para ilustrarlo, ¿no? Pero bueno, esto, digamos, era en ratoncitos, pero había que ver si esto, que funciona también en animales de laboratorio, podría funcionar en personas, podría funcionar en los seres humanos. Entonces, ya en el año 2000 se inició el primer trabajo para probar la vacuna de Dale Schenk en pacientes con enfermedad de Alzheimer. Y así surgió la primera vacuna para el Alzheimer, que se llamó AN1792, y quien empezó los estudios fue el laboratorio Elan Pharmaceutical, que era una compañía biotecnológica en la que trabajaba este señor, Dale Schenk, y después se convirtió en compañía farmacéutica. Entonces utilizaban el A-beta-42, que es una proteína larga, y utilizaban otra sustancia que le llamaban QS21, que lo que hace es unirse al beta-amiloide para que las células del cuerpo lo reconozcan como extraño, porque el beta-amiloide nosotros lo tenemos y entonces nuestro cuerpo no lo reconoce como extraño, con lo cual no lo ataca. Pero al unirle esta otra sustancia, sí lo ataca. Y bueno, se hizo un estudio que llamamos de fase 1 con 80 pacientes, en lo que todo fue bien, y en el 2001 se inició el siguiente estudio más amplio, ya con 300 pacientes con Alzheimer, y lo que ocurrió es que en el 2002 se interrumpió este estudio porque 18 pacientes presentaron meningoencefalitis, que es una inflamación del cerebro. Y esta meningoencefalitis se vio que no era de tipo infeccioso, sino inflamatorio, y se pensó en una reacción autoinmune, que es común, hay muchas enfermedades autoinmunes, y las encefalitis pueden ser también de este tipo, mediados por unos linfocitos, son las células de las defensas, que son los linfocitos T autorreactivos, que suelen atacar al propio cuerpo o pueden atacarlo. Entonces, esto que en un principio, esto sería un linfocito de estos, y lo que ocurre es en las áreas afectadas del cerebro y de las meninges que lo recubren, es donde se manifestaba esta enfermedad. Pues bien, este que fue un acontecimiento serio, lo que en principio fue un fracaso, al final se convirtió en una ventaja, como casi siempre en la vida, que solemos aprender más de los errores que de los aciertos. Afortunadamente, la mayoría de los pacientes, bueno, pues sobrevivieron bien al tratamiento y se murieron muy poquitos casos de esos 18, creo recordar que fueron 2 los que se murieron por la meningoencefalitis, pero aún así esto valió para que pudiéramos hacer un seguimiento de esos pacientes vacunados, de casi todos ellos, y se pudieran obtener muestras. Y esto nos permitió aprender una serie de lecciones que condicionan todo lo que se ha hecho a partir de ahí con las vacunas. En primer lugar, lo que se vio en los cerebros de aquellos pacientes que se fueron muriendo en los años siguientes es que la vacuna reducía el amiloide cerebral en los pacientes. Entonces, lo que funcionaba en los animalitos también funciona en los humanos, y estaba demostrado que funcionaba. El siguiente tema que aprendimos es que el beta-amiloide 42 es demasiado grande para utilizarlo para la vacuna. ¿Y eso por qué? Bueno, pues por un lado, porque puede generar anticuerpos contra la molécula precursora, contra el APP, y eso sí sería nefasto. Porque los anticuerpos, si son específicos, atacan a este trocito del beta-amiloide por una esquina, pero si no lo son, la pueden atacar por el medio. Y si la pueden atacar por el medio, quiere decir que no la van a atacar desde que está cortada, sino incluso antes, cuando está unida. Y si esto ocurre, se destruye toda esta proteína y eso
en vez de ser beneficioso, lo que ocurre es que produce daño de las neuronas. El siguiente tema que hemos aprendido es que al ser tan grande puede activar las células T autorreactivas, que son las que producen la reacción autoinmune, porque la reacción autoinmune con una molécula pequeña es muy difícil que se pueda producir y por debajo de un determinado tamaño de estas moléculas incluso casi imposible. Entonces, a partir de estas lecciones iniciamos toda una serie de estudios que son los que vienen a continuación y que dan lugar a los tipos fundamentales de vacunas que están en estudio actualmente. Por un lado, la inmunización activa, igual que la que se hizo con esta vacuna, que es dar el beta-amiloide o un trocito del beta-amiloide para que el propio cuerpo produzca las defensas. Tenemos la inmunización pasiva, que lo que hacemos es dar directamente ya las defensas, los anticuerpos. Los producimos en el laboratorio, los aislamos y los damos al paciente. Y el tercer tipo son las vacunas DNA, en lo que hacemos es una modificación genética, generalmente a partir de un trocito de ADN, un plásmido, al que le insertamos una información genética. Esto se inyecta ya sea intramuscular o a través de la piel o incluso con un parche, y las células incorporan esta información, pues el beta-amiloide contra el que se producen los anticuerpos, y al final tenemos el mismo resultado. Esta tercera es capaz de inducir ese tipo de reacción de producción de defensas contra el amiloide, y un grupo coreano también está insertando esa información genética en el tomate, de forma que cuando ingerimos un tomate, eso, como si tomáramos una pastilla, va a nuestro cuerpo y hace que podamos producir. Y al menos en animales, que es lo que se ha hecho por ahora, esto está funcionando. Pues bien, la realidad es que a día de hoy, según la base de ensayos clínicos internacional, tenemos una cantidad importante de vacunas, ya sea por inmunización activa o pasiva, que están en estudio y con distintas compañías farmacéuticas interesadas en su desarrollo. Pero yo no le voy a hablar de ninguna de esas, sino de otra que se llama Mimovax, que no está en esta lista. Sí lo estará pronto, porque toda la parte preclínica se ha hecho ya, y esta es una vacuna que se desarrolla a través de un proyecto europeo financiado por el 6º programa marco de la Unión Europea, y en el que participamos investigadores de 2 universidades de Alemania, 3 centros de investigación de Austria y un centro de investigación, que es el que trabajo yo, el Centro de Investigación Biomédica Eurespes en La Coruña, en España. Esta vacuna tiene por objetivo, bueno, pues intentar desarrollar un tratamiento que sea seguro y eficaz para detener o incluso para prevenir la enfermedad de Alzheimer. Y para ello lo que queremos es que tenga una respuesta específica contra el beta-amiloide, es decir, que no ataque a otras proteínas y solo al beta-amiloide de forma específica, pero que no produzca estos anticuerpos que pueden dañar a la proteína precursora y que, como les he dicho antes, puede ser causa de daño. Que no forme células T autorreactivas que podrían dar lugar a reacciones autoinmunes y, en definitiva, que sea eficaz y que no tenga complicaciones inmunológicas. Para ello, lo que se ha hecho, porque esto ya está acabado, esta parte del proyecto, es aplicar una tecnología que se llama Fitopes, que nos permite identificar pequeñas moléculas que imitan al amiloide. No son amiloides, son diferentes, y las cuentas del collar que le hablaba antes son diferentes en una proteína y en la otra, con lo cual esa es una ventaja. Por eso le llamamos mimotopos, porque imitan lo que hace el beta-amiloide sin serlo.